Muy buenas tardes, amables televidentes del canal 6 de HB Multiplay. Bienvenidos a ustedes en Perspectiva, el programa donde intentamos el análisis de los hechos que son noticia aquí en Bogotá y en el centro del país. Y hoy vamos a hablar precisamente de Bogotá porque tenemos como invitado al concejal de la ciudad, Juan David Quintero, a quien le damos un caluroso saludo. Concejal Juan David, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Y cómo ha sido su experiencia en estos primeros meses, ya casi 8 meses, en el Consejo de Bogotá? ¿Cómo le ha ido allá? Mauricio, un placer estar en su programa, un saludo muy especial a toda la audiencia de En Perspectiva, un orgullo, un honor estar en su programa. Ha sido toda una experiencia. Nosotros hicimos una campaña con un eslogan que se llamaba Salgamos de esta tusa, porque durante la campaña consideramos que el sentimiento que nos identificaba como bogotanos lamentablemente era un desamor. Ajá. Y llegamos al consejo precisamente con la idea de construir una historia de amor. Así que yo definiría estos primeros meses como el inicio de ese enamoramiento que estamos empezando a construir por Bogotá y las semillas que estamos plantando para que en estos 4 años Bogotá vuelva a tener una historia de amor y por fin salgamos de la tusa. Mucha gente se pregunta, ¿el consejo sí sirve para algo? Hasta ya ha llegado la insatisfacción, la incredulidad con respecto a muchos órganos en el país. Hoy más que nunca usted diría que un consejo como el de Bogotá sí le sirve a la ciudad. Yo creo que sí, en- por varias razones. En primer lugar, las preocupaciones y todos los elementos que le interesan a la ciudadanía llegan a voces de la administración o se vuelven prioridad de la administración precisamente porque el Consejo de Bogotá existe y funciona. Por ejemplo, le voy a dar un caso muy concreto. El metro de Bogotá que se está construyendo comercialmente llega hasta la calle 72. Ajá. Gracias a la una vocería que ejercimos en este consejo, logramos que en el plan de desarrollo se incluyera la extensión del metro hasta la calle 100. Y gracias a esa inclusión en el plan de desarrollo, en este momento la administración está trabajando en diferentes alternativas para que el metro llegue hasta la calle 100. Igualmente, otra preocupación, por ejemplo, que tenían los ciudadanos es, oye, ¿qué va a pasar con la parte de abajo del viaducto del metro? Eso se va a volver un grafitero, un orinadero, lo van a invadir y se va a perder el espacio público. Precisamente gracias a una vocería que tuvimos aquí en el Consejo, también logramos incluir que ese viaducto tuviera unos jardines colgantes y fuera un metro verde para que todo el viaducto sea un bulevar, digamos, no arborizado, pero vegetarizado, por decirlo así. Ajá. Eso lo logramos porque lo incluimos en el plan de desarrollo y en este momento, a partir del día de ayer, se empezó a trabajar ya en un piloto para ver qué tipo de plantas, qué estructura las puede soportar en, en el viaducto del metro. Bueno, concejal, pues vamos a comenzar mirando tres temas, tres noticias que son tendencia en redes sociales y ya arrancamos pues a desmenuzar cada uno de los temas de Bogotá, el metro, la seguridad, su campaña de que si hay whisky hay pal hielo, que es muy interesante a nivel del espacio público. Veamos estas tres informaciones, estas tres noticias que son la tendencia en estos días. Acá tenemos un colegio de la calle 72 en la capital colombiana. Dos pequeños, dos estudiantes se peleaban cuando sorpresivamente uno de ellos sacó una navaja y apuñaló al otro en repetidas ocasiones. Se desconoce el nombre de la institución educativa, pero ahí está, cuando saca el puñal en medio de una disputa que parecía pues de las normales de la infancia, pero terminó con ese cuchillo ahí en la calle 72, en la localidad de Engativá. Miremos el siguiente tuit que es preocupante, cada vez más preocupante, tiene que ver con la escasez de agua en Bogotá. Y la gente de patrimonio botando el agua, lavando fachadas, lavando... esto es inexplicable porque ya llevamos más de 2 meses largos desde que dijeron que iba a haber, no sé si fenómeno del niño y la niña, bueno, como sea, pero no llueve. No llueve en Bogotá, acá hay una llovinita apenas 2 días, pero los señores del patrimonio botando el agua, que muy posiblemente el alcalde pues nos invite a otro racionamiento en las próximas semanas. Y tenemos esta imagen que es usual, ya Transmilenio es territorio de nadie, este habitante en condición de calle
se roba un extintor en Transmilenio. Entonces, esta es nuestra amada Bogotá, la que queremos. Además de eso, se suma la gran cantidad de colados. Ya verdaderamente, los que pagamos el pasaje de Transmilenio, pues somos unos bobos, porque la mayor parte de la gente está colándose, inclusive gente que uno diría, pues tienen con qué pagar. Pero hay que hacer algo en estos tres temas, el tema de la educación, el tema del racionamiento, que ya lo vamos a tratar con el concejal, y pues el tema de la convivencia en los colegios. Pero empecemos con el tema del metro. Usted ha sostenido ahí una batalla también a través de sus redes y de su curul en el Consejo para decirnos a los bogotanos que sí vamos a tener metro y que posiblemente vamos a verlo andando a partir del 28, del 2028. Eso será, ¿verdad? Tanta belleza. Usted ha estado en las diferentes frentes de obra. ¿Cómo ve el avance del metro, concejal? La única realidad es que el metro está avanzando, se está construyendo y ya estamos en un nivel de avance por encima del 34%. Eso quiere decir que como van las cosas, en el 2027 vamos a ver ya las pruebas del metro, es decir, vamos a ver el metro rodando para pruebas y comercialmente en marzo del 2028 nuestro metro va a estar funcionando. Yo personalmente he visto el avance, podría por ejemplo darle algunas cifras de columnas, ya se han instalado cerca de 31, ya hay 31 columnas totalmente terminadas de 917, ya se han puesto cerca de 11 vigas capitel de las 742 que tiene todo el proyecto. Y ahí hay que destacar algo, lo más difícil y lo más demorado ya se construyó, que era el patio taller. ¿Cuál es la demora ahora? Sí. Es la unión entre columna y columna. Entre columna y columna se tiene que unir la columna como con una especie de puente. Sí, claro. Entre cada sección de columnas. Eso lo hacen unas máquinas que se llaman vigas lanzadoras. El contrato inicialmente había establecido que los chinos iban a traer 6 vigas lanzadoras, es decir, 6 grúas de estas para poner las intersecciones. Los chinos dijeron, mire, 6 no, vamos a traer 8 para que esto sea mucho más rápido. En este momento ya hay 3 instaladas, pero cuando estén 8, la velocidad de construcción va a ser muchísimo más rápida. Así que yo soy muy positivo en que el Metro de Bogotá va a cumplir con los tiempos y que ahora nuestra preocupación no debe ser solamente que se termine, sino cómo vamos a hacer que el metro sea verde, como lo explicaba hace un instante, y que además llegue hasta la calle 100. Exactamente. ¿De qué depende que llegue hasta la calle 100? Ustedes han lanzado pues ahí esta campaña y tratar de incluirla en el plan de desarrollo. ¿Qué falta para que el metro llegue a la calle 100 y cuándo se haría o si sería en una siguiente etapa después del 2028? No, lo primero es, la discusión en este momento es una discusión de orden fiscal, es decir, de orden financiero, de dónde va a salir la plata para hacer esa ampliación. Esto es un proyecto que cuesta más o menos 3 billones de pesos más o menos. Sí. Y esa plata tendría que salir directamente de recursos del Estado, del distrito, perdón, o también hay la posibilidad de que haya algún tipo de iniciativa privada. En eso está trabajando la empresa Metro, mirar cómo financieramente se hace, pero como lo dije al comienzo de este programa, eso quedó financiado en el plan de desarrollo. Eso quedó establecido en el plan de desarrollo. Por lo tanto, la administración tiene que trabajar en un plan y seguramente antes de que se acabe el año nos debería presentar algún plan de acción. Bueno, concejal, pero hay que complementar el metro con todo el mejoramiento de la movilidad, ¿cierto? Y con la terminación de las obras troncal de la avenida 68, lo que está haciendo en la avenida Ciudad de Cali. Usted ha estado pendiente precisamente de esas obras. ¿Cómo ve el avance de esas obras? Mucha gente, por ejemplo, se preocupa en la 68 del sur de la ciudad. En Venecia, por ejemplo, es un caos completo pasar por Venecia, pasar por Villa del Río. Ya aquí en la 100 con autopista se ve algo, algunas estaciones,
Pero ¿cómo ve usted esas obras complementarias y si con estas obras complementarias por fin tendremos algún día algo de movilidad en la capital? Pues mire, lo primero que hay que decir es, si empezamos por el final de su pregunta, si algún día vamos a tener movilidad, aquí hay que dar algunas cifras que son bastante dolorosas. La red de Transmilenio, que ojo, Transmilenio no es que reemplace un metro, ni un metro reemplace un Transmilenio. Ujú. Bogotá necesita un sistema integrado de transporte. Eso quiere decir un sistema que tenga buses, Transmilenios, ORT, cables, metros, muchas, digamos, alternativas de movilidad. Bogotá hoy debería tener cerca de 383 kilómetros de Transmilenio construidos. Ujú. Hoy no tienen ni siquiera 116. Eso, apenas tenemos 116, no tenemos ni siquiera la tercera parte. Es decir, que estamos supremamente colgados. Ahora, frente a la otra parte de su pregunta, de estas nuevas troncales, hay que reconocer una realidad. La alcaldesa Claudia López le prometió a los votantes que cuando ella se eligiera no iba a construir el Transmilenio en la 68. Cuando se dio cuenta que había mentido y que realmente sí tenía que construir el Transmilenio en la 68 porque la ciudad lo necesitaba y porque era indispensable para la conexión del sistema multimodal de transporte, pues lo hizo, pero lo hicieron a medias y lo hicieron casi que, como dicen popularmente, como quien no quiere la cosa. Y eso generó demasiados traumatismos en cómo hicieron la contratación y cómo se empezó a ejecutar ese contrato. Hoy, lamentablemente, hay que decirlo, son obras que tienen muchos atrasos, que la administración está tratando de arreglar, pero que muy posiblemente hasta finales del 2027 vamos a ver esas obras terminadas. Por lo menos la de la 68. Bueno, a esto se le sumaría, no sé hasta dónde Bogotá tiene, digamos, preponderancia en el tema del Regiotram, que es un proyecto, digamos, de Cundinamarca y de la ciudad-región. ¿Cómo ve usted, cómo se anexaría este Regiotram a todo lo que puede ser la nueva movilidad de Bogotá con metro y más troncales de Transmilenio? Pues el Regiotrama es una idea muy interesante. Hay que recordar que hay dos proyectos de Regiotrama, está el del norte y el del occidente. El occidente va bastante avanzado. Eh, ese, se- ese debería estar listo. Bogotá tiene que trabajar en los pasos de nivel, es decir, los cruces de intersecciones, algunos cruces de semáforos, que es un reto para la ciudad. Y también tenemos que esperar que el gobierno nacional se ponga de acuerdo con Bogotá, perdón, con Cundinamarca, porque el gobierno nacional insiste que para el Regiotram del Norte se debería construir un tren que sirva para pasajeros y sirva para carga. Ujú. Como Cundinamarca lo quiere, es solo pasajeros. Entonces, están en esa discusión. Ahora, porque un poco el metro hasta la cima, que el metro se conecta con el Regiotram de Occidente que se está construyendo también, y si llega hasta la 100 se va a poder conectar con lo que será en un futuro en la 92 con el Regiotram del Norte en la estación de la 92 y en la calle 100 se conectará con el Transmilenio de la 68 que a su vez en la séptima con calle 100 se conectará con el Transmilenio de la séptima, es decir, vamos a tener un sistema totalmente interconectado. Y también el corredor de la séptima se conectará con el cable a la calera que también se va a construir en Usaquén. Bueno, existe, digamos, el temor o la duda de que el gobierno nacional se pueda atravesar en todos estos proyectos. Concejal, ¿cómo ve? O si cree que va a llegar un entendimiento y la ciudad y la nación van a andar de la mano en todos estos proyectos y lo mismo con Cundinamarca. Pero ¿cómo ve la posición de la presidencia de la República, del gobierno nacional en este desarrollo de estos proyectos? Bueno, históricamente, el gobierno nacional ha tenido una, ¿cómo decirlo? Como un doble discurso, una doble aproximación a los temas de la ciudad, en especial al tema del metro. Porque un lado el presidente de la República todos los días está tratando de inventarse algún sofisma o alguna película para tratar de sabotear el metro o decir que no se está construyendo o que hay que volverlo subterráneo. A veces manda a los ministros a montar en helicóptero y se atraviesa,
pero al final, pues el proyecto sigue avanzando y el gobierno nacional, que tiene presencia en la junta directiva del metro, pues también sigue avanzando. Entonces, la verdad, como usted bien lo dice, sí tenemos ese temor, pero como hemos hecho hasta hoy, seguimos defendiendo el metro de Bogotá, que se está construyendo. Bueno, concejal, hablemos de si tiene para el whisky, tiene para el hielo. Cuéntenos cómo ha sido el impacto, el alcance de esta iniciativa y si le parece importante lo que se puede lograr a partir de esta denuncia de los mal parqueados, de la gente que abusa de pronto de su poder, escoltas, caravanas, de dignatarios, de funcionarios. Cuéntenos un poquito del origen de esta idea y hasta dónde la quiere llevar. Pero mire, lo primero que yo tengo que decirle es que si vemos cuántos carros hay en Bogotá, carros particulares, nos damos cuenta que es una población o un número bastante reducido en comparación al número de habitantes que hay. Vamos a aproximar, porque Bogotá depende usted cómo lo mida, pero tiene algo así como 10 millones de habitantes y tiene apenas cerca de 2 millones de carros particulares. Eso quiere decir que aquí hay muchos más ciudadanos que no tienen carro a los que sí tienen. De manera que tener carro se convierte de alguna manera u otra en un... ¿Qué es lo que privilegio? Sino también se volvió un privilegio para romper y violar las normas. Entonces, quien tiene carro siente que se puede parquear donde quiere. Y si usted tiene un carro blindado o un esquema de seguridad, siente casi que el doble o el triple derecho para violar las normas. Así que lo que buscamos con esta campaña del whisky para el hielo es decir, si usted tiene para el whisky, tiene para el hielo, si tiene para el carro, pague parqueadero. Eso es lo que nos inventamos y empezamos a llamar la atención de los ciudadanos. Inclusive le cuento que en nuestras campañas han caído Ferraris, camionetas de todos los tipos, y no sé, yo estoy que saco un premio al más descarado. Uno sí ve unas cosas impresionantes. Pero estoy muy contento porque a raíz del whisky para el hielo, la administración del alcalde Galán, en cabeza de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recogió esas preocupaciones y lanzó una campaña contra el prohibido parquear, o defendiendo el prohibido parquear. Lanzaron la campaña el martes y la verdad es que ya estamos viendo que la prioridad de la Secretaría de Movilidad es asegurar que los ciudadanos cumplan las normas, en especial las de parqueo ilegal. ¿Cómo le ha parecido a usted la funcionalidad de las zonas de parqueo? Y creo que usted tiene unas críticas muy importantes acerca de quién está manejando estas zonas de parqueo que puede sonar bastante extraño. Quiero que usted mismo nos lo diga. ¿Quién maneja esas zonas de parqueo y por qué usted las ve tan inconvenientes o mal manejadas? Bueno, mire, las zonas de parqueo tienen un problema y es que son administradas a través de un convenio interadministrativo por la terminal de transportes. Ujú. Y lamentablemente lo que pudimos evidenciar es que esto es un convenio, un contrato supremamente mal diseñado. ¿Por qué? Porque de cada 100 pesos que ingresan, 62 se quedan en burocracia. De manera que eso no le va a dejar utilidades a la ciudad y además la terminal no tiene ni la idoneidad ni la capacidad para administrarlo. Entonces se presentan muchísimas fallas y los ciudadanos viven supremamente molestos que porque la aplicación no sirve, que el cepo me lo pusieron injustamente, que no encuentro la persona que tenía que administrarlo. En el mundo entero esto ya existe y se maneja con tecnología. Lamentablemente en Bogotá lo estamos haciendo como en la época de las cavernas. Ujú. Por eso hicimos un debate y denunciamos todas estas cosas pidiéndole a la Secretaría de Movilidad que revise la continuidad de ese convenio interadministrativo que está por 10 años y ha resultado bastante nefasto, porque primero no genera plata para la ciudad y segundo, no se hace bien
y los ciudadanos, los usuarios viven molestos. Y tercero, en el mundo, las zonas de parqueo también se utilizan como un mecanismo para atacar el prohibido o el parqueo ilegal. Claro. ¿Por qué? Porque si usted puede explotar, por decirlo así, la calle 93, usted tiene que comprometerse a controlar que no se parqueen mal en la 93A, en la 93B, en la 94 y en la 92. Eso ni siquiera lo incluyeron en el contrato. Entonces, las zonas de parqueo pago no están cumpliendo con su funcionalidad, digamos, de ciudad, que es controlar el mal parqueo, no está haciendo un buen negocio para la ciudad, no están bien administradas y además, que esto también es supremamente preocupante, las zonas de parqueo están generando, en lugar de un apoyo ciudadano, están generando es una rabia ciudadana contra ellas. Y eso pues es problemático. Ajá. Bueno, hablemos de otro debate o una serie de debates que han sido interesantes, donde usted ha sido protagonista también, concejal Juan David Quintero, y es lo que está pasando con la empresa de teléfonos o de telecomunicaciones de Bogotá, la ETB. Estamos padeciendo hace muchos años un mal servicio, pero lo más reciente de la ETB es lo que ustedes han denunciado, que está perdiendo su valor, una empresa que debería tener otro tipo de perspectiva económica en este momento cuando las telecomunicaciones son pues un negocio fundamental en el mundo globalizado. ¿Cómo ve a la ETB y qué puede pasar con ella? Si la van a vender, si desaparecería, si va a ser absorbida por otro como pasó contigo y UNE. ¿Cómo ve el futuro de la ETB? Bueno, lo primero que hay que decir es que vender la ETB sería el peor error en la historia financiera de Bogotá, porque la ETB hoy cuesta demasiado poco. La ETB, cuando salió a la bolsa, tenía la acción costando algo así como 700 pesos. Uh-huh. Llegó a su punto máximo costando 1.200 y hoy no cuesta más de 88 pesos. Es decir, que si mañana saliéramos a vender la ETB, no recaudaríamos más de 280.000 millones. Claro. Para que usted se haga una idea, 280.000 millones nos alcanza para hacer, déjeme pensar, casi que nada. Solamente el cable de San Cristóbal costó 350.000 millones. El segmento 2 de la avenida 68, si no me falla la memoria, costó como 270.000 millones. Es decir, no nos alcanzaría para hacer ni un puente. De manera que eso es un pésimo negocio. Ahora, ¿qué ¿Qué está hacer con pasando con ella? la ETB? ¿Aló? ¿Qué hacer con ¿Me la escuchan empresa todavía? entonces? ¿Qué hacer con la empresa? Entonces, la ETB no se puede vender, Uh-huh. pero la ETB viene sistemáticamente perdiendo valor. ¿Por qué? Porque la ETB no tiene capacidad real de generar caja en proporción al negocio que supuestamente tiene que hacer. Es decir, la ETB supuestamente debería, o lo que ellos dicen que quieren hacer, es competir con Claro, con UNE, con Claro, contigo, con Movistar en la prestación del servicio de telefonía celular, el servicio de internet, etcétera. Pues la realidad es que no tiene la capacidad para competir contra estos gigantes. Uh-huh. Entonces la ETB, lo que está pasando es que los ciudadanos se quejan por su mal servicio, están supremamente insatisfechos y están buscando cómo retirarse. Entonces vemos una curva hacia abajo en materia de retención y protección de usuarios. Si no hacemos nada, la ETB va a correr la misma suerte de Telecom. Por eso es muy importante que la ETB aproveche el activo que tiene, que la hace, digamos, muy interesante, y es la fibra óptica que todavía tiene. Claro. Esa ventaja comparativa le permite a la ETB reinventarse y hacer un proceso de reingeniería. Por eso lo que le pedimos al alcalde, que ya hoy anunció que acoge nuestra recomendación, es cambiar la junta directiva para que a su vez se revise la continuidad del gerente de la ETB para ver si tenemos un plan de negocios que lleve a que la ETB se salve, genere valor y sea nuevamente un orgullo de los bogotanos. Bueno, ya que habla usted del alcalde de la ciudad, quiero que nos dé su concepto sobre el desempeño en diferentes aspectos, cómo lo ha visto y cómo cree que está cambiando la ciudad de la mano de Carlos Fernando Galán. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Carlos Fernando Galán es un buen alcalde. Y es un muy buen alcalde porque es un alcalde
que entiende que en estos tiempos de confrontación permanente, de peleadera eterna, hay que tener cabeza fría para reaccionar a los diferentes retos que se tienen. El alcalde Galán tomó la decisión de, primero, aquí hay que terminar todas las obras. Y todos los frentes de obra que tiene la ciudad están avanzando y se van a culminar en su gran mayoría, empezando por el metro de Bogotá. Segundo, el alcalde le ha tocado enfrentar quizás el reto de delincuencia y de inseguridad más grande que ha tenido la ciudad en los últimos años. Y eso es por una razón. Cuando usted habla de seguridad, a mí me gusta, o cuando yo hablo de seguridad, a mí me gusta explicar o utilizar la metáfora de la culebra. Cuando una culebra se siente tranquila, la culebra no muerde, no pica. Las culebras se vuelven peligrosas cuando se sienten acorraladas y ahí es cuando atacan, pican y lo envenenan a uno. Lo que está pasando en Bogotá es una decisión absoluta en desmantelar todo ese crimen organizado y todas esas estructuras criminales que le han hecho tanto daño a la ciudad y, y los resultados han sido positivos. Por ejemplo, ya se ha desmantelado en gran parte el Tren de Aragua, los Satanás, y así progresivamente seguimos dando esa batalla. Digamos, hay retos todavía en la ciudad que no se han podido atender, como es el caso de la invasión del espacio público, el reto del aseo todavía sigue siendo difícil, pero lo que la ciudadanía tiene que saber es que tiene una administración y tiene un alcalde que está preocupado en solucionar las problemáticas del ciudadano, sobre todo las del día a día del ciudadano, para que progresivamente avance esta administración, los ciudadanos vuelvan a sentir Bogotá como su casa. Y nuevamente lo digo, tengamos o podamos escribir una historia de amor y no de tusa como la que estábamos escribiendo. Bueno, ¿no cree usted que ha fallado en algo la campaña, tanto del racionamiento en sí como la campaña educativa? Porque estamos abocados a una situación bastante grave en la ciudad, no ha llovido. ¿Cómo ve usted el tema del racionamiento del agua? Si ha faltado, digamos, esa pedagogía y ser más estrictos con los racionamientos, o el alcalde en esto ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que realmente hemos fallado es como especie humana. La preocupación que deberíamos tener es por qué en Bogotá está dejando de llover. Algo nos está diciendo el planeta y Bogotá debería convertirse en la líder mundial del cambio climático basado en evidencia. No deja de ser un sinsentido que el presidente de la República, que dice ser el defensor o el luchador contra el cambio climático y defender el gobierno de la vida, se oponga cada vez que puede al metro o a los Transmilenios, que son sistemas de transporte mucho más limpios que los carros contaminantes. Solamente como por poner un ejemplo, pero concretamente frente al racionamiento, todo lo contrario, el alcalde hizo lo que tenía que hacer. Los racionamientos se hicieron cuando se tenían que hacer. Lamentablemente, el alcalde, y eso hay que decirlo, no recibió toda la información completa en el momento del empalme, pero aún así el alcalde tomó las decisiones oportunas, como lo hizo también cuando los incendios. Usted se acuerda cómo empezó este año con esos incendios, eh, y se logró bajar el consumo a casi 15 metros cúbicos el consumo. Sin embargo, nuevamente fallaron las lluvias, nuevamente están bajando los embalses y eso va a generar pues nuevamente un reto. Ahora, también hay que decir otra cosa. Bogotá digamos, se provee de agua de tres fuentes, una en el sur, otra en Chingaza y otra que es Tibitoc, que viene del río Bogotá. Antes el 60% del agua que consumíamos venía de Chingaza. Lo que han hecho, gracias también al racionamiento, es primero consumir menos agua y segundo que ya la mayor cantidad de agua no se consuma desde Chingaza, sino se consuma de Tibitoc, y para eso hay una ampliación que se hizo y ya está a puertas de entregarse. Entonces, el panorama no es tan oscuro como fue al comienzo del racionamiento. Por eso el alcalde, digamos, no ha tomado medidas tan agresivas en el inmediato plazo, pero naturalmente sí tenemos, en mi opinión personal, que hacer una reflexión como especie, ver qué está pasando en el planeta, ver cómo Bogotá va a liderar esa lucha contra el cambio climático, y además cómo vamos a
reducir nuestro consumo de agua independientemente de si llueve o no llueve. Bueno, muchísimas gracias, concejal Juan David Quintero, y éxitos en su labor como concejal. Muy amable y muchas gracias. Gracias, Mauricio. Feliz día. Bueno, y a todos los televidentes del canal 6 de HB Multiplay, los espero aquí en otro programa de En Perspectiva y los invito para que nos vean también en el Facebook Live, en M24 Noticias y para que vean también nuestros programas en el canal de YouTube de Momento 24. Muchas gracias, muy amables.